Hi, I'm Sarah, and I've been learning Spanish for 2.5 years now. The purpose of this video is to show what my level of Spanish is, as well as to practice, because I definitely need to, and I'll explain why later. I've actually been meaning to make a video like this for about a year now, but I haven't gotten around to it. So instead of showing you what my Spanish sounds like after a year and a half, it'll be 2 years and a half. But to be fair, there's not that much of a difference because I've been slacking, hence the need to practice. And so let's just get into it. Hola, como dije antes, me llamo Sara y llevo 2 años y medio aprendiendo el español. Empecé a aprenderlo en enero de 2020. Lo estudié en la universidad en un curso a tiempo completo, así que tuve mucho tiempo para aprender y por eso aprendí bastante en ese primer semestre. Y después de eso tomé otro semestre de español a tiempo completo, así que fueron 2 semestres de aprender español y fue bastante intensivo. Y después de ese año había alcanzado un nivel de comprensión bastante alto y podía hablar un poco y escribir y todo eso, pero después de esos 2 semestres ya no tenía clases y no tenía oportunidad para practicar, pero aún así seguí escuchando y leyendo cosas en el idioma a través de los medios y la ficción. Vi muchos videos de YouTube y sigo a muchos youtubers hispanohablantes. Diría que eso me ayudó mucho y con el tiempo mi nivel de comprensión mejoró aún más, pero no practicaba hablar y todavía casi no practico nada y por eso mi vocabulario pasivo es mucho mejor que mi vocabulario activo. Es que entiendo muchas palabras, pero no puedo acordarme de ellas cuando las necesito. Y es un poco frustrante, digamos. Y pues algunos aspectos de la gramática aún me cuestan trabajo, como el subjuntivo y la diferencia entre el imperfecto y el pretérito simple. Es que todavía no sé cuándo usar cuál. He leído sobre la teoría, pero sigue siendo difícil en la práctica. Y también me cuestan un poco los modismos y el lenguaje coloquial y regional y cosas así. Es que no tengo contacto con hispanohablantes ni nada. Solo estoy aprendiendo por mi cuenta y pues quisiera practicar más y quizás podría hacerlo en este canal. También podría quizás hacer videos sobre otros idiomas, porque el español no es el único idioma que estoy aprendiendo. Más o menos estoy aprendiendo el francés, pero de manera muy perezosa. Es que entiendo mucho, pero no puedo hablar tanto. Y acabo de empezar a aprender el coreano y voy a seguir haciéndolo. Y pues, sí. Okay, so that was me speaking Spanish. I think that's it for now. So, thanks for watching the video. Maybe I'll make more of them. Who knows? Bye.